Jason Voorhees coexistiendo en High School de XD. Jason es un asesino masivo con un pasado muy trágico. De niño casi muere ahogado porque se cayó en un lago y no sabía nadar. Cayó al lago porque los otros niños lo molestaban y le hacían burla por su discapacidad física y mental. Los demás niños lo persiguieron hasta un lago en un campamento donde tropezó y cayó. Los cuidadores del campamento no estaban atentos debido a que estaban drogados y por eso Jason casi muere ahogado. Él afortunadamente logró salvarse de morir, pero después de salir de las aguas se adentró en las profundidades del bosque y jamás salir de ahí. Su madre, Pamela Voorhees, se vengó haciendo una masacre en ese campamento, pero termina siendo asesinada de un machetazo que le cortó la cabeza. Jason había presenciado la muerte de su ser más querido, su madre. Entonces Jason, sediento de sangre, sale de entre las profundidades del bosque para continuar la venganza, y así fue como Jason se convirtió en el asesino serial más peligroso de esa área. Él siempre traía una máscara de hockey y un machete que era su arma favorita. A pesar que podía disponer de otras armas blancas, mide alrededor de 2.1 metros y pesa como 120 kilos, siempre mata a cualquiera que ponga un pie en el área del lago. Siempre que ya nadie se atrevía a poner un pie en un lago en el que Jason estaba ubicado, era un trabajo hecho para él e iba en busca de otro lago para hacer lo mismo, y así sucesivamente. Jason empezó siendo un asesino con fuerza sobrehumana y regeneración que técnicamente lo hacía inmortal. Con cada pelea que ganaba contra un adversario que le hacía frente, Jason se hacía más y más fuerte y su regeneración iba mejorando. Llegó el punto que los humanos comunes no eran nada para él, que se le hacía fácil restringir lados asesinando personas y así nadie se acerque a ellos. Y así siguió Jason, nadie lo podía detener y se iba haciendo más y más fuerte con cada lago en el que pasaba, hasta que de tanto viajar de lago en lago llegó a un área donde no habían solo humanos comunes, también habían demonios, ángeles y ángeles caídos, los cuales si le causaban problemas cuando se infiltraban en el lago en el que él se ubicaba. Esas tres facciones se habían enterado de que un asesino masivo estaba matando a cualquiera que se acercaba al lago donde se ubicaba. Algunos líderes le pedían a sus clanes que fueran a detenerlo, pero habían casos extremos en que el asesino acababa con clanes enteros, aunque le costará mucho hacerlo, pero lo hacía. Y un día los líderes de las tres facciones se cansaron y ya no querían arriesgar a sus clanes. Se ponen de acuerdo en que las tres facciones unidas lo detengan de una vez, porque si eso seguía así, Jason muy pronto superaría a las tres facciones juntas y se convertiría en un ser imparable. Entonces las tres facciones unidas derrotan a Jason con un poco de facilidad por superar en número, en poderes y magia. Jason fue sellado en el infierno para permanecer encerrado ahí por toda la eternidad por sus crímenes contra la vida de los humanos y las tres facciones. Las facciones pensaban que ya todo estaba resuelto y el asesino ya no causaría problemas estando sellado en el infierno, eso pensaban ellos. Pasaron unos cuantos años y ya Jason estaba harto de estar sellado y lleno de coraje, hacía todo lo posible por escapar del infierno, pero no lo lograba porque las tres facciones le habían puesto tres guardianes para custodiarlo y mantenerlo prisionero por toda la eternidad en el infierno. Cada guardián pertenecía a una facción, había un ángel, un demonio y un ángel caído, cada uno de 8 alas, eran de los más poderosos de sus facciones, y solo estaban por debajo de los líderes de sus facciones. Cada facción le encargó a los tres la tarea de custodiar a Jason debido a que era alguien sumamente peligroso y alguien tenía que cuidar que no se escapara de su prisión. Jason siempre encontraba la manera de escapar de su celda, pero los tres guardianes juntos siempre lo detenían y lo sometían para devolverlo a su celda. Lo que ellos no sabían es que Jason con cada derrota que tenía iba incrementando su fuerza y seguiría así hasta que tuviera la fuerza suficiente para poder derrotar a los tres guardianes que siempre lo sometían. Pasó el tiempo hasta que Jason finalmente obtuvo la fuerza suficiente para poder derrotar a los tres guardianes. Jason fingía no incrementar su fuerza cada vez que enfrentaba a los tres guardianes para así cuando los enfrentará con el poder suficiente agarrarlos por sorpresa y matarlos fácilmente. Entonces Jason se escapa de su celda y los tres guardianes lo enfrentan como comúnmente lo hacían. Jason les hace creer que ellos tienen la ventaja y cuando ellos se confíen sobre que lo derrotarán y bajen la guardia a atacarlos con todo lo que tiene hasta matarlos, su plan funciona. Y cuando los guardianes se dieron cuenta de que Jason ya los podía derrotar, ya era demasiado tarde y Jason ya los había dominado a los tres, y ya con los tres guardianes sometidos Jason los mata de una manera brutal y cruel porque liberó todo su coraje hacia ellos por siempre detenerlo cuando se quería escapar. Jason tenía su machete manchado con la sangre de los tres guardianes. Su machete ya no era un arma
ordinaria desde antes de ser encarcelado y ahora con la sangre de los 3 guardianes ese machete ahora era un arma infernal que cortaba todo a su paso. Jason se dio cuenta que arma favorita podía subir de nivel como él se alegra que su objeto más preciado antes de su máscara le sería muy útil para acabar con sus enemigos. Su machete ahora podía ser usado como un boomerang, lo lanzaba como una flecha y cuando da en el objetivo vuelve a las manos de su dueño. Al parecer su machete había conseguido poderes mágicos con la sangre de los 3 guardianes y de los anteriores miembros de las 3 facciones que había matado. Entonces Jason, ya aliviado que por fin después de mucho tiempo se había librado de los 3 guardianes que siempre lo mantuvieron encarcelado, se dispone en ir en busca de los líderes de las 3 facciones para vengarse de ellos por todo lo que le hicieron pasar. Y, con los líderes, ellos se sorprendieron bastante cuando les informaron que Jason se había escapado del infierno y que asesinó a los 3 guardianes. También les informaron que Jason los estaba buscando para vengarse y ellos se preparan para el encuentro. Lo que ellos no entendían es cómo logró derrotar a los 3 guardianes de repente si ellos siempre controlaban la situación cuando Jason intentaba escaparse del infierno. Los líderes primero discuten qué hacer con él, hasta decidieron acabar con su vida a pesar que eso no era suficiente castigo por sus crímenes. No les queda otra opción porque si intentaban encarcelarlo de nuevo sería muy arriesgado debido a que podía escaparse de nuevo como lo hizo ahora, y ya no querían arriesgar la vida de más miembros poderosos de sus facciones como los que ya perdieron. Después todos los líderes se dirigen a encontrarse con Jason. Ellos están conscientes de que Jason pudo derrotar a los 3 guardianes, miembros que solo estaban debajo de ellos, así que solo van ellos a enfrentarlo porque los refuerzos no serían de ayuda y solo podrían morir a manos del asesino masivo. Momentos después, los líderes se encuentran con Jason que solo mataba al que encontraba a su paso y él al ver a los que lo derrotaron y encarcelaron, prepara su machete limpiándole la sangre aún fresca de su última víctima y les hace gestos a los líderes dándoles a entender que la próxima sangre que manchará su machete será la de ellos. Los líderes consideran que asesinarlo es la mejor opción para que ya no asesine a más personas. Ellos sabiendo que un solo líder tendría una pelea muy pareja con él, mejor luchan todos juntos con todos sus poderes y así no arriesgar la vida de ningún líder. La batalla decisiva comenzó y parecía que los líderes llevaban ventaja, aunque era poca porque a pesar de que los líderes superan en número, poderes y magia, Jason les complicaba la pelea gracias a su incremento de poder, resistencia, regeneración, inmunidad y su machete que ahora era una letal arma mucho más poderosa que cualquier espada Excalibur. Esto sorprende mucho a los líderes y luchan con todo lo que tienen para acabar con Jason. Habían ocasiones en las que Jason sometía a un líder pero cuando intentaba matarlo los otros líderes lo salvaban de ser asesinado. La batalla siguió hasta que los líderes deciden acabar con la lucha haciendo un solo ataque de energía hecha con el máximo poder de todos los líderes, y cuando el ataque estaba listo, se lo arrojan a Jason. Al principio Jason parecía rechazar el ataque con sus manos pero después el ataque lo impacta acabando por fin con el asesino masivo. El ataque hecho con el máximo poder de todos los líderes fue demasiado para él y no lo resistió. Ese ataque suponía desintegrarlo pero su cuerpo quedó intacto, solo que en unas partes de su cuerpo quedaron solo huesos y en otras partes carne carbonizada. Los líderes examinaron el cuerpo y no encontraron ningún rastro de vida, a pesar que su corazón estaba intacto, estaba más que muerto, al menos eso creían ellos. Los líderes se sintieron aliviados que por fin acabaron con esa gran amenaza. Ellos por un momento pensaron qué hacer con el cuerpo y deciden darle sepultura y le hacen un ataúd para enterrarlo junto con su machete, pero siempre tendrán algunos de sus miembros para que vigilen su tumba por si alguien intenta robar el machete que era un arma infernal muy poderosa, o incluso querer resucitarlo. Él recibió esos honores por parte de los líderes por ser alguien que fue una gran amenaza para las 3 facciones y al igual que los dragones celestiales fue recordado como una leyenda. Lo llamaron el legendario asesino del lago y su historia siempre fue contada al igual que los dragones celestiales, y así pasaron algunos años y a Jason solo lo recordaban como una leyenda, al igual que los dragones celestiales. Claro, como nadie se acercaba a la tumba de Jason, los encargados de vigilarlo se confiaban y no siempre estaban atentos. Todo parecía estar tranquilo hasta que un día Jason volvería de la muerte para
para cobrar su venganza. En la tumba de Jason, su corazón había empezado a latir y las partes de su cuerpo que fueron desintegradas empezaron a regenerarse lentamente, y nadie se dio cuenta de esto, y unos momentos después Jason termina de regenerarse, entonces despierta y toma su machete que estaba junto a él. Jason sabía que había vuelto de la muerte y los líderes de las tres facciones lo habían mandado a la tumba. Él sentía una gran rabia hacia ellos por todo lo que le hicieron, y matarlos con sus propias manos era lo que más quería. En el mundo, y afuera de la tumba en la superficie, habían varios miembros de las tres facciones haciendo guardia. Enfrente de la tumba había un ángel caído que le daba la espalda a la tumba, y de repente salió una mano del suelo y lo sujetó de la pierna. Entonces la mano se lo lleva bajo tierra, haciendo que el ángel caído dé un grito de muerte. Los demás vigilantes escucharon el grito y de inmediato se acercan a la tumba de Jason porque desde ahí sintieron que provino el grito y solo habían plumas negras ahí. Se estaban acercando lentamente y en guardia a la tumba ya que no sabían a qué se enfrentaban. Llegaron a la tumba y inspeccionaron un poco y no encontraron nada más que plumas negras, y de repente escucharon como si algo estuviera girando en el aire, y cuando se percataron de que ya era demasiado tarde y todos terminaron siendo decapitados por ese objeto, y del suelo volvió a salir la mano que se había llevado al ángel caído bajo tierra anteriormente. La mano atrapa el objeto que era un machete, el machete de Jason. Él sale de su tumba y se dirige a uno de sus lugares preferidos para seguir con su cacería, un lago, y momentos después los líderes fueron informados de que el cuerpo y machete de Jason habían desaparecido de su tumba y todos los encargados de vigilar la tumba fueron encontrados muertos. Esto preocupa bastante a los líderes y se ponen alerta porque no sabían qué había pasado con Jason. Se temían lo peor, que Jason haya vuelto de la muerte para vengarse, pero no estaban seguros de eso todavía. Un líder que era un rey demonio le fue a advertir a su hermana menor de inmediato para que estuviera alerta. Su hermana estaba en el mundo humano en una academia, y como Jason fue sepultado ahí era peligroso permanecer ahí sabiendo que Jason puede estar vivo, así que quiere que ella esté alertada para cualquier amenaza. Su hermana era Rias Gremory, que era líder de su clan que solo tenía 4 miembros por todos. También había otro clan en esa academia y la líder era hermana de un rey demonio también. Ambos clanes siempre estaban atentos ante cualquier cosa sospechosa. Pocos días después el clan Gremory se dio cuenta de algo que los preocupó. En un lago cercano la gente que entraba no volvía a salir. Esto les pareció sospechoso y lo primero que se les vino a la mente fue Jason. Rias recordó que su hermano le contaba que el lugar preferido del asesino legendario siempre fue un lago. El hecho de que Jason podría ser el responsable de que nadie que se atreva a poner un pie en ese lago jamás volviera a salir los aterrorizaba, pero no podían estar seguros de eso todavía, así que Rias quería saber por qué de esa causa. Entonces le pide a Kiva que vaya a investigar el lago para saber por qué nadie volvía de ese lago. Ella está consciente de que está arriesgando la vida de su ciervo, pero alguien tiene que ir, así que Rias le dice a Kiva que si ve a un hombre de 2 metros, usando una máscara de hockey y armado con un machete, que escape lo más rápido posible porque esa es la apariencia del legendario asesino del lago. Kiva entiende y hace lo que Rias le pidió. Momentos después Kiva llega al lago y empieza a investigar el lugar e iba con una espada en sus manos por cualquier amenaza. Él sentía como si alguien lo estuviera observando y solo le daba incomodidad. Él investigó hasta que encontró algo que lo dejó atónito. Era la cabeza de una chica joven clavada en la punta de una estaca, y lo peor era que esa chica asistía a su misma academia. Kiva estaba horrorizado y sigue investigando el lago, pero solo iba encontrando gente muerta por todos lados, algunos descuartizados, otros con sus extremidades demolidas, otros decapitados, y esto hizo que Kiva se llenara de terror y ya no aguantaba más estar ahí, así que él con lo que ya había visto bastaba para irse a informarle a Rias, pero cuando iba a hacer un círculo mágico para marcharse, escucho algo que le quitó el aliento. Había alguien más en ese lago. Kiva voltea a ver a todos lados muy inquieto hasta que vio algo que iba saliendo de unos arbustos, y al ver lo que era le erizó la piel. Un hombre de 2 metros con una máscara de hockey armado con un machete ensangrentado. No, no es posible. Tiene que ser una broma. El asesino del lago, dijo Kiva tartamudeando por el gran terror que lo invadió.
Debo escapar o me va a matar, dijo Kiba tratando de hacer un círculo mágico. Desesperadamente, pero Jason no lo permite y le arroja su machete. Kiba reacciona y se cubre con su espada pero no resiste el impacto y su espada fue rompida en pedazos, mandándolo a estrellarse con un árbol. El golpe fue fuerte y Kiba apenas podía moverse. El machete tras dar en el objetivo cayó clavado al suelo. Jason solo alza su brazo a su machete y el machete sale de la tierra y se lanza hacia la mano de su dueño. Jason le da una caricia a su machete como estar diciendo, buen chico. A continuación Jason se acerca a Kiba lentamente para matarlo. Kiba se dio cuenta que ya no tenía salvación y se comunica con Rias a través de un círculo mágico en su oído. Rias responde su llamada y le pregunta, ¿qué pasa, presidenta? El legendario asesino del lago está aquí y va a matarme. Trate de defenderme pero fue inútil, hasta aquí llegué. Muchas gracias por todo, presidenta, dijo Kiba en una voz débil terminando la llamada. No, Yuto, dijo Rias desesperada. ¿Qué pasa? Pregunta Akeno. Es Yuto, fue atacado por el legendario asesino del lago quien está vivo y, si no hacemos algo Yuto será asesinado, responde Rias, el asesino legendario del lago. Pero Rias si vamos también podríamos morir, dice Akeno alterada. Lo sé pero no puedo dejar morir a mi ciervo sin antes hacer algo para evitarlo, dijo Rias decidida en ir a tratar de rescatar a Kiba junto con los demás del clan, y con Kiba, Jason había llegado hasta él y levanta su machete preparado para darle el golpe de gracia a Kiba. Kiba perdió toda esperanza de salvarse y cierra sus ojos esperando morir, y cuando Jason iba a matar a Kiba, un ataque de energía demoníaca le impactó la espalda haciendo una pequeña nube de polvo. Pero Jason ni se inmuta y solo voltea a ver quién es. No permitiré que asesines a mi ciervo, dijo Rias quien había usado el poder de la destrucción para detener a Jason. Había llegado con Akeno y con Echo para detenerlo. Jason no mostraba ninguna expresión y solo prepara su machete para enfrentar al resto del clan Gremory.